Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa especial de Proyectar en la edición de verano. Hoy nos vamos a centrar en el urbanismo, cómo tenemos que pensar las ciudades y planificarlas en función al crecimiento inevitable que tienen todas las ciudades en las que vivimos. Nos vamos a dedicar exclusivamente a esto, a urbanismo, en el especial de Proyectar del día de hoy. Sociedad Comercial Eléctrica. Soluciones plenas de energía. Pilaí. Capitalización en inmuebles. GCA. Desarrollos constructivos, arquitectura, planeamiento. Nexo Aberturas. La línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Nuevo Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y vamos a recorrer el tema del urbanismo con distintos especialistas, con distintas experiencias y expertos en el tema, en pensar las ciudades. El arquitecto Rubén Pesci es un profesional reconocido en toda Latinoamérica en esta temática. Y él va a decir que el urbanismo ya es un tema de importancia global, es uno de los principales problemas que se le está presentando al mundo en los distintos países. Rubén Pesci nos va a contar por qué tenemos que pensar las ciudades. Hoy se está reconociendo ya, afortunadamente, que es uno de los grandes seres más centrales de la humanidad. Se sostiene, y yo apoyo esta idea, de que son las grandes megalópolis las que están generando mayor efecto de cambio climático a nivel global. Es decir, nosotros mismos en nuestra actividad, viviendo, agrupando ciudades cada vez más grandes, generamos islas de calor, grandes efectos de carbono, oxígeno 2 para la atmósfera, y esto finalmente es el cambio climático. Es decir, el cambio climático no es cosa de algo de otros, de los cuales nosotros no tenemos nada que ver. Cada uso de nuestro automóvil, cada refrigerador en nuestras casas, mala urbanización del suelo, estamos provocando un cambio en el universo, afectando a la Tierra en particular, como no tenemos desde hace millones y millones de años. Entonces, lo que siempre decimos, la Tierra no va a desaparecer, como no desapareció en la era en que murieron los dinosaurios. Pero en este caso los dinosaurios somos los seres humanos y podemos tener riesgos catastróficos como ya está sucediendo. Hay que parar esta locura y el buen manejo urbano y el uso del suelo en particular son una de las claves para revertir la situación. Tenemos un pensamiento lineal, ¿no? A lleva a B, blanco no es negro. Y la ciudad, en cambio, es un complejo de un montón de situaciones que tienen que ver con la salud, la educación, el transporte, la vivienda. En fin, finalmente es la polis, la sede de la política. Y no estamos manejando bien en ese sentido. A veces se entiende que la política es una lucha de partidos, nada más equivocado. Eso podrá ser en el cortísimo plazo, haber visto, pero la política de Estado, como se dice, es el buen manejo de la polis desde que los griegos inventaron estos conceptos. La polis no está siendo manejada, casi no hacemos planificación y cuando la hacemos no la aplicamos. Y en ese sentido es importante recalcar la responsabilidad de los arquitectos. Primero, no estamos suficientemente formados, el urbanismo es una materia secundaria para los arquitectos, creyendo que hacer edificios vamos a mejorar la ciudad, siendo que la ciudad es mucho más compleja que una suma de edificios. Y por otro lado, cuando nos llega el momento de aplicarlo, estamos siempre pendientes de si los gobiernos cambian o no cambian. Yo estoy mencionando mucho últimamente el caso de Asunción, Paraguay, donde empezamos a hacer planes, nos tocó ser llamados por buenos amigos hace ya 25 años y que recién ahora se están concretando. Hubo que volver con otro gobierno, tuvo que intervenir el Banco Interamericano de Desarrollo. Algunos colegas arquitectos locales fantásticos que se empeñaron en esto. Y yo les puedo asegurar que hoy Asunción pasa a ser un caso internacional
por esta obcecación en hacer las cosas bien. Por lo tanto, la sociedad civil, la sociedad organizada como pueden ser los colegios de arquitectos, son elementos centrales en esta cuestión, pero si abandonamos o ponemos un poquito en sordina, en paño frío, nuestra pasión por hacer edificios y pensamos más bien en organizar y dar calidad de vida a esa casa grande que es la ciudad. La planificación, el urbanismo mismo, es una cuestión de Estado, porque siempre son muchos intereses, muchos factores en juego, muchos grupos sociales en juego. Y siendo una cuestión de Estado, tiene que ser llevada adelante con el tiempo necesario, es una cuestión histórica. No es soplar y hacer botellas, como alguno decía. Y para eso entonces no alcanza un gobierno. Por esta razón, muchos gobiernos desentienden de esta cuestión y dicen, no, yo tengo que ganar las elecciones el año que viene. Y empezamos a hablar otra vez de politiquería. Algunos gobiernos no hacen esto y a pesar de que el año que viene hay elecciones, ya están pensando en 5 años, en 8 años, en 20 años. Sí, es una cuestión de tiempo. Son acciones que tienen que concretarse en cortísimo plazo, con muestras de solución, pero que son parte de una tarea de mediano y de largo plazo. Y otra de las cuestiones centrales a la hora de abordar este tema es si las ciudades deben ser compactas o extensas, si hay que densificar las zonas céntricas, las zonas que más servicios tienen, o al revés. Un debate que aparece siempre y que atraviesa muchos temas cotidianos que se dan en los debates públicos sobre nuestras ciudades. La ciudad no tiene que dispersarse infinitamente, la ciudad tiene que ser compacta y darle ahí todos los servicios y todos los equipamientos necesarios para una vida social, cultural y económica intensa. Para eso, la cierta regulación de la densidad para que la ciudad no sea de casitas bajas, de 10 familias por hectárea, hay que introducir. Hay que densificar estas ciudades. Miren ustedes, las mejores ciudades del mundo son 10 veces más densas que lo que puede ser Paraná, por ejemplo. El otro asunto es crear, en cambio, centralidades, nuevas centralidades, en la periferia de esta ciudad compacta, para que los barrios aledaños empiecen a vivir con cierta autonomía en esas multicentralidades. Y se disminuyan los viajes, y se disminuya la necesidad de tanto automóvil individual y motos que empiezan a surgir por todas nuestras arrabales. Entonces, las multicentralidades, nuevos centros de vida y de actividad económica y de empleo. Hacemos una pausa en el especial urbanismo del día de hoy, muy breve, y ya nos metemos con un caso en particular, el transporte público en la ciudad de Santa Fe y una experiencia que se intenta replicar en otras ciudades intermedias. Pausa y ya seguimos con más. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Entre Ríos es verano y carnaval, es diversión, es color, es el ritmo que hace bailar al país. Vení a celebrar el carnaval. Entre Ríos, cerca tuyo. Y en este especial de urbanismo ahora vamos a hablar de transporte.
El ingeniero Juan Jaurena nos va a explicar la importancia de estudiar la movilidad urbana como un conjunto, algo que realizan ellos desde el Centro de Estudios del Transporte, la Accidentología y la Movilidad Urbana en la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué es importante estudiar este tema? La movilidad no es solamente lo que sea transporte público, sino que la movilidad abarca la necesidad de las personas, la necesidad de las personas de movilizarse, cómo se gestiona el tránsito urbano, cómo se gestiona el transporte público, cómo se gestiona la movilidad no motorizada. Hay diferentes aspectos que hacen la movilidad en el territorio de una ciudad de gran escala, de mediana escala, o incluso planificación de la movilidad para ciudades pequeñas, que son necesarios establecer algunos criterios a los fines de poder gestionar esa movilidad urbana, dado que si eso no es armonioso, se generan tensiones, se generan fricciones dentro de la ciudad. ¿Me explico? Esas fricciones se traducen luego en embotellamientos de tránsito, se traducen en accidentes de tránsito, se traducen en un montón de situaciones que son muchas veces nocivas incluso para la ciudad si no se las toma a tiempo, digamos, ¿no? En cualquier ciudad de escala media, lo que se necesita es personal idóneo que esté ocupando puestos claves, digamos, o actores claves que te permitan mejorar los estudios, mejorar los datos que se obtienen del medio y por lo tanto poder tomar decisiones acertadas. La ciudad de Santa Fe hoy tiene 18 líneas de transporte, 3 ramales de enlace. Se transportan alrededor de unas 43 millones de personas por año. Es un transporte público que está dotado con 250 colectivos. Las tarifas que tiene hoy el sistema de transporte público está dentro de lo que son las tarifas a nivel regional, más o menos en un equilibrio, digamos, a nivel regional. Aparte de eso también tenemos el estacionamiento tarifado en el centro, que eso se gestiona mediante sistemas de tarjetas sin contacto. El transporte colectivo hoy tiene el sistema SUBE, lo cual el sistema SUBE permite incluso tener una mejor gestión metropolitana del transporte, dado que por ejemplo Santa Fe, Paraná, toda la región metropolitana de Santa Fe ya cuentan con el sistema SUBE y eso permite mejorar la calidad del servicio hacia el usuario, dado que ya no necesita diferentes modos de ticketing para poder abordar los servicios, digamos. Y el ingeniero Jaurena nos detalló cómo es el sistema de movilidad urbana en la ciudad de Santa Fe. Obviamente que, como todo sistema, tiene sus picos y sus momentos de valle, donde hay menos transporte urbano de pasajeros. Él nos va a detallar cuáles son estos picos y en qué horarios los encuentra. El flujo en Santa Fe tiene 3 picos bien definidos. Uno es a las 7 de la mañana, entre 7 y 8 de la mañana, que es más o menos el ingreso a las escuelas, digamos. Luego entre las 12 y las 13 horas. Y luego tenemos otro pico también importante entre las 17 y las 19, más o menos en ese rango horario, se encuentra el tercer pico. Lo que nosotros vemos desde la movilidad, lo que nosotros podemos inferir desde los datos que tenemos del transporte público, es que tenemos picos muy pronunciados con respecto a los valles, que eso lo podrán ver luego en las imágenes. Y eso es una malformación de la movilidad. Tener picos muy definidos genera importantes fricciones dentro de los horarios picos. Se generan usuarios insatisfechos. Obviamente que también el transporte público es un reflejo de otros modos y por lo tanto los mismos picos que vemos en el transporte público los podemos observar en la calle. Entonces
vemos que al mediodía, por ejemplo, las calles están abarrotadas. Los colectivos se demoran, hay demoras en el tránsito. Atravesar las ciudades de un punto al otro se vuelve un problema en ciertos horarios. Sin embargo, pasando el horario pico, una hora antes o una hora luego de la hora pico, la demanda en general decrece de una forma importante y ya no se observa, ya el usuario común no observa ese congestionamiento de tránsito ni congestionamiento también en el sistema de transporte público. Y el ingeniero Fernando Imaz, también del CETRAM, este Centro de Estudios del Transporte Urbano de la ciudad de Santa Fe, que está ubicado en la Universidad Tecnológica Nacional, también nos va a detallar distintos problemas que hacen al urbanismo y que tiene que ver con la movilidad urbana y su relación con la centralidad o las multicentralidades que deben tener las ciudades intermedias. Por un lado, por ejemplo, la mayoría de las ciudades tradicionales tienen su área centralizada donde tienen la mayor cantidad de concentración de viajes, porque en esos lugares están desarrollados los comercios, las administraciones públicas, etc. Entonces, un poco lo que se plantea desde la gestión de la movilidad es ir logrando que la población no tenga la necesidad de moverse más de un área que pueda hacerse, un viaje que pueda hacerse en forma peatonal o en un medio no motorizado como puede ser la bicicleta. Esto es un cambio que obviamente va a llevar muchísimo tiempo, pero deberíamos ir pensando en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe se han empezado a desarrollar centros comerciales alejados del área central que le permiten a los vecinos de esas zonas no tener que hacer un viaje de 40 o 50 cuadras para ir a comprar un producto. Las ciudades europeas están tendiendo también a que los habitantes de un determinado barrio trabajen en ese barrio, accedan al centro de salud en ese barrio, tengan las escuelas en ese barrio. Por lo tanto, es como que se van creando microrregiones dentro de un área poblacional. Lo otro es lo que planteábamos en relación a la partición de los horarios, que la administración pública tenga un horario de ingreso, que las escuelas tengan, que eso genera también un conflicto familiar, porque salimos todos de casa y vamos dejando gente en el trabajo, los chicos en la escuela, y yo me voy al trabajo, todo con el mismo vehículo. Entonces va a generar seguramente un cambio en la forma de vivir. Vamos a hacer una pausa en este especial urbanismo de Proyectar, pero en el próximo bloque vamos a tratar otro aspecto importante que tiene que ver con los espacios públicos y los espacios verdes en las ciudades. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Entre Ríos es verano y carnaval. Es diversión, es color, es el ritmo que hace bailar al país. Vení a celebrar el carnaval. Entre Ríos, cerca tuyo.
como adelantábamos recién, ahora nos vamos a centrar en los espacios públicos y la importancia de los espacios verdes en las ciudades intermedias. La ciudad de Paraná obviamente tiene uno de los parques más lindos de la Argentina, el Parque Urquiza, diseñado por Carlos Thays allá por principios del siglo XX. La arquitecta Mónica D'Amico de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos nos va a contar de un trabajo, un abordaje que están haciendo desde la comisión para darle un resguardo al Parque Urquiza, declararlo como Monumento Histórico Nacional y poder integrarlo mucho mejor y cuidarlo dentro de lo que es el funcionamiento en sí y la función que cumple en la ciudad de Paraná. Bueno, es muy importante que el parque sea un bien patrimonial porque tiene principalmente dos valores, es doblemente valorable, por un lado por el emplazamiento, ¿no? El emplazamiento que tiene el parque natural, que es prácticamente sobre la barranca y frente al río Paraná. Así que desde el punto de vista natural es muy importante el parque y también por el trazado. El parque está proyectado y diseñado por el arquitecto paisajista Carlos Thays, para lo cual los incluye dentro de todo un sistema federal de parques privilegiados por su enclave y por su trazado, que se encuentran a lo largo del territorio nacional. Por ejemplo, el Parque 20 de Febrero en Salta, el Parque 9 de Julio en Tucumán, el Parque San Martín en Mendoza, el Parque 3 de Febrero en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, muchos otros parques que estamos empezando a adentrarnos en su relevamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, el Parque Urquiza conforma en orden de mérito y de importancia parte de este conjunto de parques. También es importante protegerlo para su preservación, ¿no? Para su preservación. En un tiempo de análisis va a llegar un momento en donde queremos presentar en la Comisión Nacional la propuesta de declaratoria. La propuesta de declaratoria va a tener que tener una consistencia suficiente en cuanto a las diferentes áreas que se van a proteger en las distintas categorías. Nosotros contamos con diferentes categorías en la Comisión Nacional. Una categoría nueva que se introdujo es la de área de amortiguación visual. Para nosotros es muy importante todo lo que es el fuelle del parque con respecto a la ciudad, porque ahí también tenemos que estar trabajando en forma conjunta con las autoridades locales, porque seguramente va a tocar temas que tengan que ver con normativas locales. Y eso también es un tema nuevo para nosotros y es un desafío desde la Comisión Nacional, bajar a cada municipio, a cada territorio con la propuesta para poder sostenerla en el tiempo. Así que bueno, la protección es importante en cuanto a que va también a concientizar a los ciudadanos, que son los que usan el parque, los que tienen que apropiarse de ese parque, como decíamos recién, no solo para el disfrute, digamos, del fin de semana y del uso, sino también para tomar conciencia de la ciudad que uno tiene y que uno puede tener en el tiempo y cuidar en el tiempo. Sociedad Comercial Eléctrica. Soluciones plenas de energía. Pilaí. Capitalización en inmuebles. GCA. Desarrollos constructivos, arquitectura, planeamiento. Nexo Aberturas. La línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Nuevo Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y así nos despedimos
por el especial urbanismo de Proyectar en este formato de Proyectar Verano. La semana que viene volvemos a nuestro formato tradicional y a nuestro horario habitual de Proyectar, para ya arrancar con todos los nuevos contenidos del 2019. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene.